Vamos a hablar de... Estoy entusiasmado porque me gusta este tipo de datos. No, a mí falopa es hermoso. Esta es de la- Hablando el termo. de historias de... El termo, fútbol termo. argentino. El termo se lo llevó Ah, producción. ok. Supongo que renovaron un poco el agua. Pero vamos a hablar acá entonces de jugadores exóticos en el fútbol argentino. Bien. Acá estamos viendo esta placa porque fue el disparador de esto, de Rigo Akida, que fue un jugador japonés No, que nadie lo pudo debutó, ver venir, que Con ese debutó nombre. en Sarmiento, en la primera fecha del fútbol argentino. No, versus Sarmiento. Contra Sarmiento. Claro. Contra Sarmiento en el último... Bueno, Sí. porque la verdad que la primera fecha del fútbol argentino fue hace 3 horas nada más. Por una semana nos Se jodimos jugó todo. 30 y pico partidos. Es una Chiquitapia, te odio. Pero bueno, ahí tenemos los datos, por lo menos pusimos 3 datos para no llenar mucho la pantalla. Debutó versus Sarmiento en la primera fecha, dijimos entonces. Un jugador de 20 años, nació en Tokio, Japón. Cedido del Nagoya Grampus en 2024, hace un par de años, 2 años ya que está en el bicho. Y renovó por un año, porque obviamente fue cedido hasta el 2025, renovó por un año por $50.000. No es un mal equipo el Nagoya Grampus. Acá lo hablo en serio, yo sé un poquito de liga japonesa, porque por supuesto, como todo gordo Football Manager, jugué una partida en el Football Manager en Japón, con el Cerezo Osaka. No, Muy esto bien. no es un chiste. De todas las veces que decimos que somos expertos en... Bueno, más Claro, o menos algo pude ver de la liga japonesa cuando jugué una partida de Football Manager. No esperen que mire un partido a las 6 de la mañana de a ver en qué anda el Tokyo FC contra el Cerezo Osaka. Ahora con No. esto vamos a tratar de hacer lo siguiente, vamos a hablar de estos primeros datos y después tirar fuera de pantalla un dato acerca Bien. de cada uno de los ¿Te jugadores. gustó? Ya hablamos entonces, vamos a repasar, debut contra Sarmiento en la primera fecha, 20 años, nació en Tokio, Japón, cedió en 2024, renovó por un año $50.000, en reserva jugó 33 partidos, metió 6 goles y 2 asistencias. No son malos números. No, la verdad que no. Es un típico jugador japonés de 1.78, que es medio rápido, directo, no es tan técnico, ni tampoco con mucho pase o definición, pero es un jugador interesante, más que nada por eso, porque somos excéntricos y nos gusta que un japonés esté en Argentina. 1.78 igual. En Japón, 1.78 es Japón verdad. lo conocen como la Torre Kida. Claro, sí, es bastante raro un jugador de esa altura. Claro, le saca 2 cabezas al segundo más alto de la liga japonesa. Ahora te preguntás, ¿por qué llegó a Argentina? A ver. Llegó por un pedido del jugador. Él mismo quiso jugar porque es fan de Messi y Luis Suárez. Ok, quizás no sabía que Uruguay no es parte del territorio argentino, pero bueno, hey, capaz que el amigo Kida tiene algo que decir. Yo no voy a ser quien lo diga. Argumentó que en Argentina le gustaba, más que nada por Messi, porque quería un crecimiento futbolístico. Tiene sentido, compro. De hecho, es algo que para mí el fútbol argentino tiene que empezar a implementar. Así que Robarse bueno, pibes. hablamos entonces de Asia, hablamos de jugadores japoneses. Si hablamos de japoneses en sí, hay 8 jugadores en total japoneses. Hablamos de Mizu, Kinjo, Makoto, Watari, Takashi, varios jugadores que por ahí no lo están en la lista. Yo paso tranquilo. Ok. Bueno, Takashi que jugó en Boca en el 93, eso que no lo pusimos acá, pero es un dato que puedo llegar a tirar. Pero hay algunos muchos que no jugaron en primera o que ni siquiera jugaron un ¿Se partido. podría decir que de las nacionalidades excéntricas es la menos excéntrica? Sí, claramente. Ok. Ahora. Yo ya estuve chumeando apenitas como para no spoilearme mucho y hay cada nacionalidad. Dios mío. Vamos a verlo entonces, sigo yo con mi columna. Naohiro Takahara, si vamos a hablar de japoneses, claramente tenemos que hablar de él. Sí. Llegó a Boca en 2001 por gestión de Mauricio Macri y abrirse al mercado asiático. Son números en Boca, jugó 7 partidos y metió solamente un gol, en un 6-1 en Lanús. Ahora, lo que pasa con el jugador Naohiro Takahara, que tiene como un mal recuerdo en Boca, como que dicen que es uno de los peores refuerzos del fútbol argentino, y no es tan así. Hablamos de nuevo, llegó con 22 años, llegó joven, igual, no era un jugador tan experimentado. Debutó en el Shimizu japonés en 1998, con 18 años, debutó dentro de todo en un número bastante Bien. recto, o sea, cumplió la mayoría de edad, viste que Japón es muy estricto, entonces cumplió la mayoría de edad, debutó. Jugó después en el Júbilo Iwata y de ahí fue cedido a Boca en una cifra anónima que no se supo. En Boca, como dijimos, ahí tenemos los datos. Vuelve a Iwata después de un año. Y el jugador, esto es lo que te quería contar a vos, que por ahí no lo pudiste ver en su momento, pasa por el Hamburgo en 2003, Ok. pasa por el Frankfurt en 2006. Ok, son equipos de primer nivel. Ahora, el jugador es un jugador bastante bueno, equilibrado porque tiene características ofensivas, con un muy buen juego aéreo, a pesar de su altura. Bastante potente, muy preciso. Jugó en la selección de Japón, jugó 53 partidos y metió Ok. 23 goles. Hoy Takahara sería el nuevo titular de Boca. Pero claramente. Ahora, ojo con este dato, porque me preguntás por hoy, él pasó por el Urawa Red Diamond, por el Suwon Blue Wings de Corea, entre otros equipos. Pero ahora, un dato que me encanta de esto, vos me decís hoy, Sí. el jugador, ¿En qué anda? Naohiro Takahara, se retiró en 2024, Nada. con 44 años, en el Okinawa, que es la 4ª categoría de Japón,
El Pepe San de ellos. Pero se retiró hace 2 años nada más. Tremendo. Espectacular El lo de Pepe Nadir San de Takahara. Sí, sí. Súper fanático de Boca. Tipo, hasta el día de hoy sigue, creo que fundó un club en Japón. Sí. Que tiene los colores de Boca. Se quedó enamorado, tipo, 7 partidos, pero lo recontra marcaron. Así que, Seguimos bueno, entonces qué con sé yo. jugadores, vamos a buscar los 4 japoneses que fueron los más Dale. relevantes. Seguimos con Yasuke Kato. Este por ahí no fue tan relevante con el juego en sí, pero como fue a 2005, mediados de década, como que empezó a reflotarse esto de los jugadores excéntricos Claro. que venían del fútbol, por eso se hizo tan conocido. Pero como vemos, solamente jugó 3 partidos, entrando todos como suplente en Huracán, ¿no? Después se fue a préstamo a Defensores de Belgrano en 2005 y después deambuleó por toda Asia, o sea, se fue, acá lo tengo. Fue por equipos de India, de Tailandia, de Vietnam, Acumuló de millas. Bangladesh. O sea, se fue por todos esos jugadores. Era delantero, este es un buen dato, pero terminó jugando hasta de central en los equipos, como defensivo. O sea, el jugador era 9, pero en esos equipos de Asia terminó jugando de central también. O sea, jugaba por toda la cancha. Es el comodín que no rinde en ningún lado. Y después, bueno, este jugador que debutó en 2005 y se retiró en 2021 con 33 años, que dentro de todo por ahí está bien, pero suele ser joven. Hay jugadores que hoy en día se retiran a sus 36, por ejemplo, podía haber durado un poco más, pero bueno, estaba perdido por Asia. Sí, me el termo. Ahí estamos yendo un poco el chat. Dice, yo voy a poner un super, no jodas, no sean malos. No sean malos con los jugadores japoneses. Que tenemos varios. Seguimos con Japón entonces. Yasushi Kawakami. Ok, el nombre Japón. es como un poco... Es como Dato. llamarte... Encima con el hambre que tengo, un buen sushi, ¿sabes cómo Pero, hay uno acá en la esquina, pero es como llamarte, no sé, boludo... Francesco Pasta, ¿no? Una cosa así. o Juan Asado. No, claro, sí. Ahora, ¿por qué lo ponemos a él? Porque es el primer japonés en la historia del fútbol argentino. Ahora, igual aún así tiene mucha historia. A ver, esto es el título ya es medio polémico. Lo hizo debutar el Bambino Vieira. Ok, nunca lo vi que lo pusiste así. De hecho, lo hubiera prohibido. El 9 de No me octubre de 1982. Los que saben de fútbol saben lo que es este primero, título. me llama la atención que es uno de los... no creo que esa foto sea jugando en Banfield. No, claramente. ¿Qué Esto- pasó ahí? Lo que sucede es que había 2 fotos nada más de Yasushi. Uno, que habían 3 jugadores jugando con una pelota en el medio y no sabíamos cuál de los 3 era. De hecho, el otro también tiene cara asiático. Sí, y encima todo con el mismo peinado que en esa época, en los 80, tenían todos el pelambre a viva voz. Y después había otra foto. No estoy en posición de... Y bueno, vos sos muy arcaico. Te gusta ese tipo de estilo. Muy ochentero. No, pero en el último tiempo. Y lo que sucede es que había otra foto de más joven, solo, pero parecía, como decía vos fuera de stream, de Missile Children. O sea, era totalmente pixelado y la verdad que igual aún así salió pixelado en esta foto también, temas de edición, pero bueno, siempre decimos primer stream. Ahora, Nos dicen vamos que no a ver. seamos tibios, que no podemos prohibir que insulten a los asiáticos. Bueno, Acá ya tengo... cargo que quieras. sí, Yo no voy... sí. Deportando no se hace cargo de los comentarios de su Es chat. lo que digo, Y sí. vamos ahí. No estamos en la tele, justamente lo streameamos para poder liberarnos un poco de las restricciones que pueden llegar a tener la televisión. Decimos que vino desde barco, desde Okinawa en 1968. Vino en barco. Vino en barco con la familia. Como Inestrosa. Como diría también nuestro amigo Alberto. Como Inestrosa. Sí. En 1968. Y en su libreta agarraron, lo vieron, dijeron, bueno, la familia Kawakami, a vos te ponemos Jorge. Ok. Es tipo Así que, como cuando te convertís en Acá musulmán. en Argentina se llama Jorge Kawakami. Excelente. Pero aún así, estamos hablando de los 80, o cuando era en su juventud, lo apodaban como Japo, como Kawasaki, en vez de Kawakami, o Kawa, Me sorprende que no haya un apodo con sushi. o directamente amarillo. Ok. Me sorprende que no haya un apodo con el sushi igual, boludo. Se llama Yasushi. Igual creo que en los 80 no Sí, se comía no, tanto no, sushi creo que no, como ahora. no Fue en era- los 90. No había tanta expansión claro. Bueno, no mundial. se expande sushi, pero... A ver. Se llama Yasushi. Como dijimos, debutó el 9 de octubre de 1982 en un Banfield versus Estudiantes de Buenos Aires, o Estudiantes de Casero, en la fecha 36 de la segunda vuelta del campeonato de Primera División B, Ok. con el resultado 1-1. Pero en Banfield jugó 8 partidos y metió solamente un gol versus All Boys en 1985, en un partido donde la hinchada lo pedía, entró de suplente y decían ¡Japonet! ¡Japonet! 1985 y ya 1982. Se estuvo 3 años para meter un gol. Sí. Dios. Aún así, bueno, la hinchada lo pedía porque según dicen, no hay mucho registro, pero según lo que cuenta la gente, era bastante bueno. Pues si tardó 3 años en hacer un gol. Por lo menos en los entrenamientos decían Ah, que ok. metía goles de Rabona, que tenía bastante, como- bastante magia. Es el síndrome bebé lo reinoso.
Algo así. Jugador que la rompe en los entrenamientos, que nadie vio jugar bien en un partido. Pero era demasiado suplente, pero te digo, en un partido la hinchada lo pidió y metió su único gol versus All Boys en 1985. Me hizo acordar cuando la hinchada del Barça pide que Mascherano pateó un penal. Sí, Hay algo de eso, sí, ¿no? Sí. Ahora, Eso jugó era para también. hacer un gol y era bueno, te dicen ahí. Es lo que decían, eran los compañeros Ah, que decían que era bueno. Quizás competía con el padre de Milton Jiménez. Jugó en San Lorenzo de Mar del Plata, Kawakami, jugó también en Alianza de Cutralcó, en Neuquén, Ah, le gustó el país. en Robert Saliqueo, entre otros. Jugó en bastantes equipos, en un club de La Pampa también había jugado. Y bueno, ¿qué pasa con Uy, mirá vos, lo dije Yasushi. en perfecto japonés. Yasushi Kawakami fue entrenador en el 93 del Shimizu Pulse, del jugador donde salió casi dirige Ok. a Takahara. Claro, mirá, ¿verdad? Por cuestión de Y hoy años. en día tenemos esta foto actualizada porque es parte del cuerpo técnico de la selección femenina de Japón. Esta foto que tenemos ahora actualizada es de una entrevista que le hizo Clarín Bien. en el 2022. Y entonces ahí descubrimos que todavía Kawakami sigue ligado al fútbol. Mientras Y que ama al fútbol, entonces sigue ligado a eso. yo me transpiro todo, digo, la selección japonesa es una potencia del fútbol femenino. Sí, O sea, no tiene nada que ver con la selección masculina, que está dando pasos adelante. De hecho, cuando ya hablemos del Mundial un poquito, diremos que es un equipo a tener en cuenta para el Mundial. Pero la selección femenina está mucho más en la élite, digamos. Es un top 5, top Claramente. 6 sólido. estos son los asiáticos, o por lo menos los japoneses que pasaron al fútbol argentino. Igual asiáticos hay como más de 10 más o menos. Acá tenemos algo como Kim Wi-hyun en Vélez 2011. ¿Cómo? Kim Wi-hyun. Ah, creí que dijiste Kim Jong-un. No, o no. Bueno. En Vélez en 2011, Chun Jae-hoon en Morón en 2001, 2004, por ahí Hay también. un perfecto asiático acá, ¿eh? Después los chinos de Boca, también, que hay muchos que no sabía, que no lo pusimos acá porque, te digo, hay muchos jugadores que no jugaron, siquiera no debutaron, Claro. pero pasaron por el club, como Lee Won-shu o Lee Xiao en 2004, los dos hermanos que eran chinos que jugaron en Boca, El chino jugaron. Benítez, el chino Luna. también. El caso reciente también, que pasó mucho, ¿te acuerdas de la fiebre de Bangladesh en el Qatar 2022? Es verdad, me acuerdo de este dato que vas a decir, sí. Bueno, acá en Sol de Mayo, entre 2023 y 2024, Jamal Buyan de Bangladesh jugó en el fútbol argentino en las divisiones bajas y fue capitán también del Mirá. Sol de Mayo. Ok. Pero No, bueno, eso esos sí son no sé. varios de los jugadores asiáticos que pasaron por el fútbol argentino, pero continuamos, esto no termina. Vamos a hablar de los primeros casos Bien. de jugadores extranjeros, hablamos de los asiáticos como disparador por lo que pasaba con el jugador de argentinos. Ahora, primeros casos, obviamente no vamos a tratar de omitir a los británicos, porque sabemos en la historia que el fútbol llegó acá a Argentina por Inglaterra, entonces vamos a tratar de evitar jugadores de Inglaterra, más o menos de las islas británicas, Ok. de Escocia, de Gales, de Irlanda o de Inglaterra, que claramente los primeros jugadores son de ese país. Pero vamos a tratar de hablar de él. Estamos hablando de Andrew Arthur Mack, o en realidad es Andrés Arturo, porque Claro, así se como llegó acá. Jorge Kawasaki, Andrés Arturo. Lo vieron y le pusieron Andrés Arturo, que es de Australia y es titular del Gran Alumni del 1900, del principio del siglo pasado, pero vino acá para trabajar en la English High School de Buenos Aires como profesor de matemáticas. Claro, ¿Se acuerdan la historia de Alumni, que es muy interesante? No vamos a tratar de explayarnos ahora, quizás pero haremos un video al respecto. seguramente, porque la verdad que la historia de Alumni, que hoy en día, después de más de 100 años, podría considerarse todavía como uno del sexto grande, el séptimo grande por los títulos que consiguió. Bueno, a ver, sexto, séptimo, octavo, noveno, pero anda por ahí. anda Tiene más títulos que San Lorenzo. por ahí. Es uno de los Alumni. 10 equipos más grandes del fútbol argentino y no existe hace 100 años. Literalmente tiene más títulos que San Lorenzo, porque sí, creo que más o menos en 1913-14 dejó de se disolvió, porque siempre tenía los mismos jugadores, eran profesores, crecieron, o se fueron a otros equipos y terminó desapareciendo y preferían más seguir con el trabajo curricular en su escuela. De hecho, Igual existe vos Alumni sabés todavía. que, claro, eso no irónicamente, hoy hablábamos con Cele, quien hace la gráfica de Deportando y que ya verán próximamente en algunos videos y por ahí en algún stream, si se anima. Sobre eso, me decía, ¿por qué no tenemos universidades que tengan equipos? ¿Viste? Está por ejemplo la U Católica o la U de Chile, la U Católica de Ecuador, hay varias universidades que tienen equipos muy fuertes en el fútbol En sudamericano. México también, En Puma de México, UNAM, Pumas, claro, la Universidad de Mérida. Tigres también. Tigres, sí. Entonces me decía, ¿por qué no hay? Bueno, pensaba en Alumni justamente, que era básicamente profesores y alumnos. Claro. Pero lo que sucede con Alumni es que hoy existe, pero como un club de rugby. Y ahí sí, ya tenemos más por el lado de las universidades, el deporte, se va Sí, más sí. por ese deporte que por el fútbol. Bueno, seguimos hablando de nuestro amigo Arturo, debutó en Lobos en 1898, hace 2 siglos, pero qué jugó un lejos me quedan total, todos. no, terrible, un total de 250 partidos y 52 goles a pesar de ser volante, era volante central, varios goles para él. Ey,
Muy buenos números para ser volante. La verdad que sí. Jugó en Alumni entre 1900 y 1911, ahí también como vemos. Era de Canberra, Australia, había nacido en 1876. Creo que Nick Kyrgios es de Canberra. Y el tercer dato, que también es bastante impresionante, es que jugó un solo partido en la selección argentina en 1906. Vistió la camiseta hasta 1909, pero estuvo en el banco de suplentes en el primer partido oficial en la historia de Argentina. Hey. Gran laburo, Fue contra Uruguay en la Copa Newton, si acá lo tengo, es de 1909 también. Así que la Copa Newton que se jugó hasta 1976 contra Bien. Uruguay. Ahora, tengo un dato que es espectacular, que me encanta. Él se retiró del fútbol, pero porque tuvo que ir a la Primera Guerra Mundial. ¿Qué? Tranqui, que volvió igual. Volvió Ok. de la Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, perdón, sobrevivió. Me alegro por Andrés Arturo. Pero se lastimó la pierna batallando, entonces no pudo volver al fútbol, así que siguió dando clases recordemos, profesor de matemática en la English High School de Buenos Aires hasta su muerte en 1936, a la Ok. edad de 60 años. Vamos a aprovechar Bien. para tomar mate. ¿Querés el pase? Por favor. Uf. Acá tenemos esta foto, otro de alumni, estamos hablando de Héctor Henman. Héctor también, otro... La foto podría ser cualquier cosa menos jugador de fútbol. Un presidente de... Sí, claro, sí, lo que claramente sea. es la única foto que encontramos de nuestro amigo Héctor, que en realidad se lllamaba Gerald. Venía de Sudáfrica y Ah, bueno, no las comillas ahí. Sí. creo que había encontrado una foto jugando la pelota, pero no, creo que era un solo pixel, nada más. Claro. Una sombra negra y blanca. Aguante el Entonces, amateurismo, dicen por acá. Bueno, Nah, aguante el espectacular. amateurismo. Hay muy buenas historias del amateurismo. no, que- esto me encanta, te tenemos juro que que me explotar. encanta. Insider volante polivalente porque jugaba por izquierda y por Ok. derecha. Sudafricano ya dijimos, de Alumni, jugó en 1906, ¿no? Ok. En Alumni. Jugó poco este jugador, la verdad que no hay muchos datos. Lo que podemos decir es que jugó con la selección argentina un partido también versus Uruguay en la Copa Newton. Ok. También, o sea que compartió banco o titularidad no, porque jugó un solo partido de titular con Arturo Mac. Podríamos decir de una especie de lo que ahora son los europibes, eran los extrampibes, ¿cómo podemos llamarlo? Ahí el chat no tiene que ayudar. Alumnipibes, ¿Qué pasó, alumni? los chicos de alumni. No sé, hay que buscarle Hay el que buscarle apodo un nombre, a... hay que buscarle como un están nombre. los europibes, Oblé, Nico Paz, Garnacho, etcétera, tenemos que buscarle un apodo a Germán y Andrés Arturo, que eran nacionalizados. Bueno, nuestro amigo Héctor en realidad nació en Oxford, en Inglaterra, Ok. ¿no? Pero se fue muy joven para Sudáfrica, así que toda su documentación de bebé es de Sudáfrica, así que el jugador es sudafricano. Ahora, hay un dato, con trampa, igual, que hablamos de un solo partido que jugó para la selección argentina, así que es el primer africano para jugar en la que Ok. jugó en la selección argentina. Buen dato. Ahora, uno los confunden con Alejandro de los Santos. Alejandro de los Santos es Ok. hijo de esclavos angoleños, que es el primer afroamericano mulato Claro. en jugar con la albiceleste en 1922. Recordemos, Jaro lo hizo antes en 1906. Pero lo que pasa con Alejandro de los Santos, que nació en Paraná, Entre Ríos, o sea, es totalmente argentino, más allá de Es ser, solamente afrodescendiente. de raza pero- negra. Sí. más allá de ser de raza negra, es argentino totalmente. Acá nos dicen, 1000 años parece que tienen que no podemos llamar pibes. Bueno, a ver qué culpa será que hayan nacido hace 200 años. Eran pibes en ese momento. Y Héctor, bueno, es el nombre con el que se lo conocía. No vamos a discutir contra la historia. Pasamos entonces a nuestro amigo Henman y vamos por Mario Hiller. No, Claramente alemán, Mario Hiller. ¿por qué Mario Hiller? Marius Hiller Marius tenía que haber jugado en Hiller. River? Era obvio. Hay un chiste con De Micheli muy fácil que en este momento a alguno del chat se le tiene que ocurrir. Él debutó en All Boys, la foto es con la camiseta de All Boys en 1913, pero pasó por River, que es su paso más recordado. También pasó por Club Geva, que en su momento tuvo fútbol, Sí. sigue teniendo fútbol, pero en ese momento lo tenía de manera amateur y Muy inscribiéndose en los torneos argentinos. Tiene muy buen tenis, Geva. Sí. Estudiantil porteño y Sportivo Barracas, entre otros, tuvo en el medio 3 temporadas en Alemania en el Forsheim. Es un zombie de guerra mundial Z. Ahora, este dato me encanta. En Argentina jugó 2 partidos y metió 4 goles. Ey. Ahora, ¿cuándo, dónde, cómo, con quién? No tengo idea. Porque no hay, no hay datos. No hay datos para nada. Solamente me dice que jugó 2 partidos, 4 goles. Espectacular. ¿Dónde? No sé. Pero algo que sí se sabe es que jugó primero para la selección del Imperio Alemán. Suena espectacular. En 1910 y 1911. Y ahí se registran 4 partidos y 1 gol. Hay un pintor alemán que estaba por llegar al poder un par de años después que le gusta ese nombre también.
Después podemos, bueno, estos son todos europeos, hay más europeos igual para hablar, estamos los históricos Pedro Arico Suárez, que es español, pero jugó en 1930 con Argentina también, o Renato Cesarini, que era italiano, Juan Chacarita, y actuales, bueno, se puede hablar un montón, de Rossi, Ángel Herrera, Trezeguet también, pero bueno. Ahora vamos a pasar a algo que es totalmente raro, esto de hablar de jugadores, de Michelis, también compatriota de Hiller, claramente. Vamos a hablar de algo raro. ¿Qué al filo estamos diciendo Hiller, Sí. ¿Qué fino está ese límite, por favor? Muy mal. Vamos a hablar de un caso particular, porque estamos hablando de varios jugadores en varios equipos, repetimos por lo menos Alumni 2 veces, pero vamos a hablar del caso extraño de Newell's. Porque Newell's Old Boys de Rosario tiene 5 jugadores de estos países exóticos. Y vamos a arrancar por el primero, que es bastante actual. Es Junior José Correia, o conocido como Ceturbo. De la bandera, te preguntará de qué es esa bandera, es de Guinea-Bissau. Soy un gordo de geografía, nunca lo olvides. Los dos somos gordos de geografía. De hecho, muchas veces nos pasamos jugando capitales del mundo. Banderas también. Banderas creo que las sé casi todas. Sí, bastante. Me encanta. Jugó en Sporting de Portugal, jugó en Inter también, jugó en Inter a préstamo. Obviamente le decían Ceturbo porque más allá de que medía 1,88 el jugador, era bastante rápido. Era lo único que tenía igual, Era solamente corría para adelante y se llevaba puesto después del banco de suplentes. Pero bueno, tenemos acá entonces delantero centro, zurdo. Hoy tiene 29 años, había pasado joven por Newell's. Pasó por Catania también, llegó a Newell's a préstamo, pero jugó un solo partido en la Superliga 2019. ¿Un partido? Sí, jugó, de hecho ni siquiera fue un partido, porque jugó 21 minutos versus Aldo Civi en la derrota 1-0 en Mar del Plata en la fecha 13 de la Superliga. Hoy en día sigue jugando Ceturbo, está en el Pari Novgorod de la Premier rusa. Es lo único que tengo para decir ahora de Ceturbo. Vamos a seguir con Newell's, porque esto es solamente de Newell's. Lo tenemos a Luis La Pantera Leal. Este me lo acuerdo mucho. Sí, este fue un boom mediático en su tiempo. Le faltaron chances. Una temporadita más en Newell's y capaz que se ha firmado. El jugador nació en Arrantela, Portugal, que está cerca de Lisboa, pero se nacionalizó que es la bandera que está abajo de Portugal, que la de Portugal seguramente la conocemos, la de abajo de Santo Tomé y Príncipe, exactamente. ¿Cómo sabemos? Debutó en septiembre de 2017 ante Huracán, que lo estamos viendo, por la fecha 2 de la Superliga, pero también jugó Sudamericana, no jugó Libertadores, solamente Sudamericana, jugó 18 partidos en Newell's, bastante, 3 goles y 3 asistencias en la lepra. Ahora por ahí lo que no se acuerdan es que Luis Leal no solamente pasó por Newell's, también tuvo pasos en otros equipos del fútbol argentino. Jugó en Arsenal de Sarandí en 2023, que bueno, acá conozco a Daniela que es de Sarandí, así que saludos para ella, para la ciudad. Acá te dicen que lo vienen comprando en el PES. En 2023, bueno, jugó en Nacional de Sarandí, en Arsenal de Sarandí, perdón, dije Nacional. Y en Almagro, al año siguiente, donde jugó 26 partidos. En Almagro, metió un gol y 2 asistencias en la Primera Nacional. Así que, buenos números para Leal, que ahora me preguntás dónde está, no tengo ni idea. La verdad que estamos hablando del fútbol argentino, si se fue para otro lado. Está jugando Luis Leal, por favor. Y seguimos, no nos vamos de Newell's, Todos de Newell's. Lo tenemos a Belko Yotov, de Bulgaria. Nació en Sofía, en la capital europea. El 26 de agosto de 1970 nació. El Stoikov leproso. Le decían, no, mentira, me alimenté yo, porque la verdad tampoco hay muchos datos. Lo que tenemos acá, vino del español. El Stoikov leproso, aparte no suena al apodo que yo quiero tener. Me encanta. Pero es de mi autoría, es de trago de autor. Usted se da cuenta que es el apodo. En español, en el club de España justamente, jugó desde el 95 al 99, 44 partidos, 15 goles. Pocos partidos igual me parece. En Newell's no jugó, o no hay datos, la verdad. O sea, lo tenemos la foto con la camiseta bien puesta, ya como preparado para jugar, pero no sabemos si ese día de la foto jugó, la verdad. Volvió a Bulgaria, no importa en qué equipo, y después se exilió en Estados Unidos hasta su retiro en 2006. Hace, 20 años ya. A mí me resulta poco. Claro, te juro. No hace tanto y después dije... No, son 20 años. Son 20 años. 20 años, estamos viejos, che. Seguimos y no nos vamos de Newell's. Mirá lo que es esta foto. No, pará. Mirá lo que es esta foto. Vladimiro Tarnowski. Nació en Kiev. Claro. Que en esa vez, es parte de Rusia. Iba a decir que era parte de la URSS, pero bueno, en 1939 nació, no sabemos en qué día, porque estamos hablando de esos años en medio Europa del Este, no tenemos ni idea. A ver, bastante encontramos una foto. También te digo. Sí. Encima a color, o sea, agradezcan este laburo porque es espectacular. Si la familia Tarnowski quiere la foto, se la pasamos en HD, o lo más en HD que podemos.
Lo vemos al lado del palo justamente porque era arquero. Mirá los años igual que no usaba guantes en esa época los arqueros. Sí. Jugó en Newell's en el 57, 3 años, después pasó por San Lorenzo en el 60 y Estudiantes de La Plata en el 64. Ok, otro que le gustó el país. Y después jugó para Estados Unidos, en el Philadelphia Ukrainian National. O sea, justo hablando de universidades, se fue a la universidad donde habían puros ucranianos y se mandó ahí. Se retiró en el 71, más o menos, porque la verdad que no hay mucho dato. Pero bueno, fue convocado a la selección también. ¿Argentina o ucraniana? Argentina. Ah. En marzo de 1960 no jugó 6 partidos, tuvo 6 partidos como suplente en el campeonato panamericano, que fue un campeonato amistoso. Era un poco plena época, premenotismo, cuando la selección argentina básicamente era un desconche. Sí. Donde si veían en la calle a alguien que más o menos le pegaba bien a la pelota, decían, hey pibe, ¿no querés venir a la selección argentina? Y los mejores jugadores la rechazaban. No digo que Tarnowski sea bueno o mal arquero, no tengo la menor idea. Pero en general lo que pasaba era un poco eso, los mejores jugadores veían como un desprestigio casi jugar en la selección argentina, por eso le va tan mal en los mundiales entre el 60 y el 70, de hecho a muchos no clasifica, y hasta que ya Menotti en el 70 y pico y refunda un poco la selección argentina. Claro, también está el contexto de que en un momento, bueno, Argentina era bueno ya por naturaleza, siempre levantamos una piedra y sacamos futbolistas. En el 30 había llegado a la final, antes en los Juegos Olímpicos también había llegado a la final con Uruguay, con esas famosas 2 estrellas que se agregaron, que no. Después pasó en el tema de la selección argentina, que se le dio poca bola por el hecho del boicot que se había hecho a Europa, porque Europa era que iba a hacer mundiales tanto en Sudamérica como en Europa. Después era 1 y 1. Era 1 y 1, terminaron haciendo 2 en Sudamérica, no me acuerdo si era en Europa, perdón. Europa. No me acuerdo si era en Italia, después se hizo en Suecia, creo. No, Francia. Italia-Francia. 54-38. Y entonces fue como un boicot. El único que no se sumó fue Brasil, que es el único que jugó todos los mundiales, que fue para allá, pero después por eso se dejó de dar mucha bola a la selección y después con el tema del menotismo se refundó la selección argentina y terminó siendo lo que es ahora. Claro, pero fíjate, Argentina hace un buen mundial en el 30 y después nos fuimos al tema, pero hace un buen mundial en el 30 y después hasta el 78 no vuelve a aparecer mundialmente. Gana Copas América en el medio, que la Copa América era un torneo menor en ese momento, pero bueno, hoy en día no sirve para la estadística. Y termina perdiendo mucho terreno a nivel internacional un poco por eso. Gana terreno a nivel continental, pierde terreno a nivel internacional. Pero ganamos datos como este, de un ucraniano que jugó en la selección argentina. Ahora, el dato, él nació como dijimos, en Kiev en 1939, pero sigue vivo. Hoy tiene 89 años, Tarnowski. Sigue vivo. Bien. Por ahí. Seguimos con el último jugador de Newell's. Mirá lo que es esto. Acá está nuestro amigo Ernest Ntawali. ¿Qué es esto? Yo sé la bandera. A El ver. chat no la sabe, estoy seguro del chat. Pará, no la quiero sabe. que la sabe, que la sepa si lo saca a la El chat bandera que está ahí. no la A ver. sabe, y la gente que está viendo en YouTube no la sabe. Y si la saben, que después comenten de quién es esa bandera. Yo la sé. Dale, El no chat- la vamos a decir. El chat no la sabe. No, Ernst- igual quiero jugar. Yo también. Sí, sí. Cuando te Igual voy a seguir hablando de lo que Kenia, es el dicen. amigo. No es Kenia. No es Kenia. Ntawali, o Chirlawi, como se lo conoce, spawneó un día, es lo que digo, me pongo acá, apareció un día de 1994 en Newell's y jugó 4 partidos. O sea, no hay dato de por qué llegó, cómo llegó, cuánto tiempo. Lo que sí es que a la próxima temporada fue para Talleres, la temporada siguiente, 95-96. Y todo lo que es acá, o sea, porque tengo datos extra para cada jugador, pero en este caso lo que veo acá es eso, tipo 4 apariciones en 1994, Talleres al año siguiente y después desapareció. Hoy en día no se sabe nada de mi amigo Chirlawi. Tenía la 10. Chirlawi. Ahí estamos viendo exactamente. ¿Es la 10? ¿o Puede, no? puede ser la 10 Es esa, que ¿no? seguro que eso es la 10. No, una locura. Bueno, locura lo de el chat no la Ntawali. sacó, nadie No. la dijo hasta ahora. La gente de YouTube tiene 5, 4, 3, 2, 1, 0 para comentar de quién es la bandera. Y si no la sacaron hasta ahora, lo voy a decir yo. Es la bandera de Malawi. Malawi. Ah, Era muy bueno, parecido soy. al apellido. Qué bueno soy. Qué bueno soy. Así que ahí terminamos por lo menos con Newell's. Pero si hablamos de futbolistas africanos, hay mucho más que asiático. Había como alrededor de 25. Tenemos casos como Félix Orode, el Mirá, nigeriano acá la sacaron en San Lorenzo. Malawi. Mirá, bien en el chat. Muy bien, muy bien. Ahí está. La sacaron igual porque, claro, está medio como con deleite también. Entonces por ahí la sacó en el momento. Hablamos de jugadores africanos. Tenemos el caso de Félix Orode, nigeriano en San Lorenzo. Sí. Ibrahim Sekagia, ugandés en Arsenal y en Rafaela. Efor Chavala también, que era arquero, que era bastante buen arquero, era un jugador de selección de Zambia, que jugó en Argentino Junior, fue titular en Argentino Junior. Así que bueno, esos son por lo menos africanos, pero si seguimos con africanos, porque esto es lo que decimos en Ntawali, no podemos sacar Chami. al camerunés Alphonse Chami. Chami, no sé cómo se dice. Llegó en 1995, libre del Odense de Dinamarca, Mucho jugador africano en equipos nórdicos, Sí. históricamente. jugó entre el 95 y el 97, ahí lo vemos los datos, jugó 48 partidos, metió 11 goles. Bien, buenos números. Bastante bien. Y el recordado gol a River en el Monumental en el 4-2, que fue en el 95, ahí lo vemos los datos, en el famoso, a ver si sabés, Grone de Araujo.
Qué crack Marcelo. Aunque si sabés, Grone, y mete el gol Qué Chamí. fenómeno. A ver, Grone, si sabés tirar en el chat. Sí, claramente, claro, claramente. Claro que sí. A ver, el delantero nació en Bafang, en Camerún, venía libre de Lodense como dijimos, era un jugador potente, físico y dejó un buen recuerdo en Boca. Y además los números lo avalan también, ahí lo vemos. 11 goles en 48 partidos. Sí, Buen número. y siendo un jugador que no sé si era una apuesta, era como una especie de lo que decimos, lo que es el video, una excentricidad, lo trajeron y respondió. Sí, sí. Jugó con Maradona y Canija, también es un buen Bien. dato para hablar. Y en el 97 después se fue al Hertha Berlín por 1.1 millones de dólares. O sea, también una buena venta dentro de todo. 1997. En pleno 1-1. Claro, o sea, a ver, piensen que hoy en día las ventas son mucho más altas, ya lo hicimos hace un rato el repaso del mercado de pases y sí, es verdad, está todo mucho más desvirtuado, pero Rocky Balboa se fue por una cifra similar a un suplente en Racing, pero Sí. para ser 1997, creo que esto es Preley Bosman inclusive. No, Bosman creo que había sido más o menos antes, ¿sí? al principio de los 90, 91. Ok, Pero creo, esto ya estamos tirando fruta, Sí, pero sí, creo sí, que sí. en el ¿Por qué 98 fue Zidane Balón de Oro verdad. y de la Juventus pasó a su siguiente equipo, que si no recuerdo, bueno, ya ahí fue el, no sé si llegó al Real Madrid. Había sido ¿por qué también me pongo por una cifra de 5 millones, Sí, 6 sí, millones, sí. o Es sea, una perfilado. venta cara. Sí, Estamos hablando de un Balón de Oro que fue al año siguiente, en el 98, o sea que fue una venta cara lo de Chamí. Y seguimos con africanos, con el doctor Kumalo. Sí, sí. El doctor Kumalo, que esto ya lo tiro como dato, por ahí técnicamente es el apodo, doctor, Sí. pero en realidad no, porque el jugador se llamaba Theophilus Doctorson Kumalo. Entonces, Espectacular llamarte Doctor. apodo y nombre. Ok. Es como Sudafricano. es más un diminutivo que un apodo, digamos. Sí, como Doc. Bueno, el licenciado vino de Kaiser Chiefs directamente a Ferro entre 1994 a 1996. Ahora, lo que decimos, bueno, en Ferro jugó 4 partidos y un golazo con Independiente, donde lo había visto hace poco, un lateral que pasa de largo, pase filtrado, la agarra, Kumalo que entra corriendo en diagonal, se pasa al arquero y casi sin ángulo cayéndose, la tira por arriba del defensor que quería cubrir la línea y la clava casi en el ángulo, pero por arriba del arco. Ahora, lo que no se sabe, o lo que piensan, o el prejuicio del doctor Kumalo, es que no era malo. Era bastante bueno. Contrariamente a lo que su nombre indica. Claro, no era Kumalo, era Q bueno. Era un jugador ágil, habilidoso, con mucha técnica. Era encargado de pelota parada y era alto también, 1.85. Hasta por lo menos, inclusive se llegó a comparar con, salvando las distancias, con JJ Okocha. Estamos hablando igual de un jugadorazo, uno de los mejores de la historia, si no el mejor de la historia de África. Pero, a ver, para que te des una idea, fue internacional con Sudáfrica, el doctor Kumalo. Bien. Jugó 50 partidos, metió 6 goles, más o menos. Pero con los Bafana jugó el Mundial de Francia 98. Bien. A ver, a mí hay algo que me impresiona, que es que no jugó tanto en Ferro como lo recordamos. Creo que el futbolero argentino en líneas generales tiene muy en la cabeza al doctor Kumalo, probablemente por su apodo. Seguramente. Probablemente porque doctor Kumalo se te fija la primera vez que te lo dicen. Pero siento que lo recordamos mucho y jugó muy poco. Jugó muy poco. Y es todos verdad. nos acordamos de ese gol. También sumo que era Ferro también, jugó en un equipo Sí. que Ferro en ese momento, bueno, ahora la verdad que es una sombra sí, de lo que fue claramente. Pero Ferro era un equipo bastante marketinero dentro de todo, entonces que haya llegado un jugador como él en esa época es algo que sumó bastante. Yo creo que el combo nacionalidad, apodo, que era un enganche, termina siendo que nos acordemos de él más de lo que deberíamos probablemente. Sí, ahora dentro de este, porque acá supuestamente terminaba ya las placas, pero uno que se sumó a último minuto antes de empezar este A ver. stream, porque había visto una publicación, justamente lo nombramos en el tema del mercado de pases, que estaba Estudiantes a punto de vender a C3 Sí. por una buena cifra, y entonces empezaron los pinchas a preguntarse, la hinchada pincha, si C3 era uno de los mejores o el mejor jugador extranjero que tuvo Estudiantes en la historia. Ok. Siendo que Estudiantes claramente tiene una grande historia y tampoco se podía quedar afuera de este tipo de jugadores, de este tipo de listas, porque tiene un jugador de República Checa o Checoslovaquia en esa época, Christian Rudzki. Ok. Ahora, lo están comparando a C3 con Rudzki, que por ahí, ¿quién es Rudzki? Se preguntan, bueno, él nació, como dijimos, en Checoslovaquia, pero llegó a Flores con su familia a los 2 años, escapando de la guerra, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial. Para mí que hay un poco de trampa. Escuchá los datos. Mediocampista, delantero, goleador. Debutó en Deportivo Español en 1968, casi con, si calculamos, 22 años, o sea, grande. Y después jugó en Estudiantes entre el 68, 69 hasta el 70 y es multicampeón internacional. Ganó la Supercopa 68 y el bicampeonato de la Copa Libertadores en el 69 y el 70. Ok. Se nacionalizó argentino, Claro. jugó en el 72 en el Hannover 96 y ahí también hay un dato trampa como lo que es con amigo Henman, sudafricano.
Ahora, Ruski se convertiría, pasando al Hannover, como el primer argentino en jugar en la Bundesliga. Ok, es que para mí es el fino límite. O sea, te lo tomo como que es checo porque nació en República Checa, en Checoslovaquia en ese momento, pero técnicamente es argentino este tipo. Sí, Vive 2 acá años. desde los 2 años, Claramente. no debía hablar checo ni siquiera. Así que Cristian Ruski está ahí peleando con a ver si es el mejor extranjero en la historia de Estudiantes de La Plata. No, es que Estuvo, sí, técnicamente sí. ahora como dato puedo tirar que estuvo en la apertura del Estadio 1, del nuevo Estadio 1, Ya, está bien, del está bien. Estadio Hirschi, en 2019, fue en noviembre de 2019. Pero bueno, lamentablemente Ruski ya nos dejó en 2024, 77 años, falleció. Ah, no era tan De grande. causa natural igual, pero bueno, en esa época. Y ahí bueno, termina más o menos, tenemos un montón de casos igual, un montón de casos que dejamos fuera como... Podría a haber ver, parte 2, si esto le va bien, podría haber parte 2. juro, hay Si le nombres gusta el para chat, si arriba. le gusta a la gente de YouTube después, podría haber parte 2 de esto. Hay nombre partido para arriba, tenía DJ Countes, arquero estadounidense en Tigre, Armando No. Cooper en Panamá, Godoy Cruz. Sí.